los que están en las redes sociales, prepara tu corazón porque hoy Dios nos va a hablar a todos nosotros. Los pastores Paz les mandan saludos. Recordemos lo que el domingo pasado, por medio del pastor Valladares, nos habló. A mí Dios me habló mucho, porque podemos entender que Dios nos hace un llamado, nos pone en eminencia, nos hace un llamado a servirle. Como decía el pastor, eran líderes de influencia, líderes que Dios llamó, líderes que Dios preparó, pero ellos se cansaron, ¿verdad? Y ya no querían servir. Tal vez muchos de nosotros nos pasa eso. Jesús descansó, es bueno descansar, pero lo que no es tan bueno es cuando dice uno ya no quiero servir, porque Dios nos llama a servir. Hace poco yo tuve unas pequeñas vacaciones con mi familia, porque como nosotros también necesitamos tomarnos unos tiempos de refrigerio, unos tiempos de descanso. No es pecado descansar, de tomar fuerzas físicas, ¿verdad? Entonces también pudimos ver que ellos empezaron a murmurar contra sus líderes, contra sus autoridades, y eso no le agrada al Señor. Uno tiene que sujetarse a la autoridad que Dios ha puesto arriba de uno, ser obedientes cuando ellos nos dan una dirección, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender eso, porque su corazón se contaminó, y después no tan solo de esos líderes, sino que subió a su boca, y no solamente él fue contaminado, sino que empezó a contaminar los de sus alrededores. Debemos de tener cuidado qué hablamos, qué decimos. Recordemos que le servimos a un Dios que es santo, que es 3 veces santo. Hoy la palabra que traemos para esta mañana es: ¿qué te dijo Dios? ¿Qué Dios te ha hablado? ¿O qué voces estás escuchando? Jeremías 1:4 dice, y su palabra se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Aquí la palabra es muy clara. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Yo les voy a decir que todo lo bueno y todo lo perfecto viene de Dios, viene del cielo. Por eso dice: vino a mí palabra de Jehová. A ti, si alguien viene y te dice: ya no hagas eso, ¿para qué lo haces y ni lo ven? Yo te puedo decir que esa no es palabra de Jehová. Esa no es palabra del Señor. Dios fuimos elegidos por su misericordia, por su gracia, por su favor. Él murió en la cruz por todos nosotros, y por agradecimiento nosotros venimos y le servimos. Isaías 51:15 dice: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Eso es lo que Dios te está diciendo? ¿O me está diciendo a mí? Dios en esta mañana está diciendo: porque yo, Jehová, yo soy el que soy, dice su palabra, que agito el mar y que hago rugir sus ondas. Yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Ese es el Dios que murió en la cruz por ti, por mí, que nos ha sanado, que nos ha liberado. Ese es el Dios que hace proezas y que los dichos de su boca son sí y son amén. Este es el tiempo que tú y yo estamos aquí para aprender de qué Dios me está hablando, qué Dios me está diciendo, qué Dios quiere que yo haga. ¿O estamos retrocediendo de lo que Dios hizo en la cruz por ti y por mí? Dice su palabra que Él perdonó todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones, y que Él ni se acuerda. Pero muchas de las veces nosotros retrocedemos y empezamos a ver las circunstancias. O más delicado, esto es más delicado,
empezamos a ver al que no hace, o al que hace, o al que dijo, o al que no dijo. Mira tu mirada en Cristo. Siéntete privilegiado y que Dios nos llamó. Habiendo tanto, Dios tuvo misericordia de nosotros. Cuando yo vengo y sirvo, le digo, gracias Señor, porque tuviste misericordia de mí y me has llamado a servirte. Gracias Señor, porque tienes misericordia. Porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Mis amados, tenemos que escuchar la voz de Dios, no la voz que habla el adversario, que el Señor lo reprenda. Y tú puedes decir, bueno, ¿y yo cómo sé que es el adversario? Mira, Dios usa lo que está más cerca, el enemigo usa el que está a veces más cerca de uno. Usa a veces a los hijos, a veces al esposo, a veces a los que están pegados de nosotros, los usa el adversario para que nosotros retrocedamos. Ah, sí, tienes razón. Hubo un tiempo, porque todos aquí tenemos luchas y pruebas, un tiempo que me decían, y yo misma, yo les voy a decir, yo misma dije, tal vez que tengan razón, pero como Dios tiene misericordia, dice, de quien quiere tener, rápido discerní que no era del Señor. Rápido discerní, me sacudí y me levanté, porque dice la palabra, 7 veces cae el justo y 7 veces Él lo levanta. No quiere decir que uno ande en pecado. Lo que quiere decir que escuchas una voz que no es del Señor. Escuchas una voz que te dice que te detengas, que lo que estás haciendo no es lo correcto, porque están mirando la situación, la circunstancia. Pero nosotros, dice la palabra, que somos del mundo, pero que no pertenecemos al mundo. Nuestra mirada tiene que estar en Cristo Jesús. Vamos a ir, porque recuérdense que desde el principio hablamos. Jeremías dijo, recuerde que estamos hablando palabra, porque Jeremías dijo, palabra de Jehová vino a mí, pues palabra de Jehová. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y estamos hablando de qué Dios nos ha dicho, que Dios hoy nos está hablando. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí hay mucho secreto escondido en la palabra. Que el Señor hoy tenga misericordia y nos la revele, porque muchas de las veces uno dice, que hoy te predico no me gustó. Mira lo que dijo, ¿saben? Porque a mí han venido y me dicen, yo digo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra, aquí lo dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Muchas de las veces nosotros nos estamos yendo por aquí y viene la palabra y nos confronta, porque es viva, porque es eficaz, y la palabra nos está diciendo que nos alineemos. Pero como nosotros queremos irnos por acá, entonces no nos parece la palabra y empezamos a cuestionar la palabra, empezamos a murmurar de la palabra, porque no murmuran del predicador, no murmuran del pastor o del líder, del que esté dando la palabra, murmuramos de la palabra de Dios. Y eso hay que tener cuidado, porque el que está mirando es el Señor. Tal vez uno no escucha ni oye porque uno es humano, pero Dios dice que Él está presente y Él es omnipresente, y que la palabra de Dios es digna de ser recibida de quien venga. Por eso dice,
La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante. ¿Por qué es cortante? Porque si yo estoy echando mentiras, la palabra me está diciendo que no eche mentiras, que yo vengo a servir un Dios que es santo, que yo vengo a ser transformada por la palabra. Entonces yo estoy mintiendo, es un ejemplo, corta, ya no voy a mentir más. Si estoy haciendo pecado oculto, nadie lo sabe aquí, nadie lo sabe, nadie, pero la palabra y el Señor lo sabe bien y trae a luz en uno y le abre el entendimiento y dice uno, no, lo que estoy haciendo no es lo correcto, a Dios no le agrada. Nadie lo sabe, pero el Señor lo sabe. Y Él, por eso dice, es más cortante que una espada de doble filo, porque va a ir cortando todo aquello que te está deteniendo al propósito y al plan de Cristo. Por eso cuando viene la palabra a nuestra vida y nos confronta, nosotros tenemos que obedecerla, a ser hacedores de la palabra, porque eso es hay una transformación. A mí me dicen, no, yo no quiero ir porque ahí ponen muchas reglas. Los cristianos, no, esos ponen reglas. Le dije, no, ¿quién te dice eso? Que ponen reglas. Dije, la palabra es la que te va a hablar a ti. Porque si yo le puedo decir, mira, es pecado, esto y esto y el otro, es una enseñanza. Lo que a mí me transformó y lo que nos está transformando a todos es la palabra de Dios. Su palabra es la que viene y le confronta, viene al corazón y le enseña a uno que lo que está haciendo no le agrada al Señor. Viene a nosotros y nos dice, wow, yo hacía esto y no es como yo lo hacía, es como Dios dice que lo hagamos. Por eso nosotros ya no caminamos por la emoción, por el sentimiento, sino por el principio. La emoción o el sentir, hoy sí voy a la iglesia, hoy tengo ganas de ir a la iglesia, gloria a Dios que tengas ganas, pero el próximo domingo, hoy no tengo ganas de ir, hoy me voy a quedar a ver la tele, no, más mejor me voy a ir al parque, voy a ir a tiendas porque estoy estresada y voy a ir a desestresarme. Estás caminando por emociones, no por el principio. No tengo ganas, no me siento desanimada. Mi líder, mi pastor, ore por mí porque hoy me siento desanimada. Por favor, ore porque yo no quiero faltar. Yo quiero ir. Ayúdeme. Por eso nosotros tenemos nuestros líderes, nuestros pastores que nos oran por nosotros, para poder seguir avanzando en esta carrera de la fe, que nos ayuden, que nos levanten. Y dice su palabra, penetra, se alaba lo más profundo de nosotros que hay en nuestro corazón. Penetra hasta lo más profundo, dice la palabra, penetra hasta partir el alma. ¿Saben? Cuando yo empecé a caminar el Señor, mi hija vivía conmigo, la mayor. Cuando ella se casó, ¿quién quiere que su hija se vaya? Nadie. Pero ella se casó y Dios me dijo en su palabra, la palabra de Dios dice que dejará a su padre y a su madre, ya no serán dos, que no serán uno. Ay, cuando me dijo el Señor eso, yo me iba a llorar como una Magdalena. Y le dije a mi hija, cuando le dije a mi hija, no, mi hija, usted tiene que ir, que Dios, usted tiene su familia, usted tiene que hacer su hogar. Y ella me decía, mamá, cuando ella se iba, si tú me dices que yo no me vaya, no me voy. Y dije, no, mami, usted se tiene que ir. Usted ya tiene su familia, usted tiene su esposo, y usted ya va a ser su casa, su hogar, su familia. Cuando ella se fue, yo lloré. Por eso dice aquí, es parte del alma. Porque yo tenía dolor, porque mi hija se iba. Pero dice la palabra que dejará a su padre y a su madre, y ya no serán dos, sino serán uno. Y yo hasta este momento les puedo decir que lo más sano para un matrimonio
es que vivan solos. Para lo más sano, mayormente yéndonos a la palabra. Parte el alma y el espíritu, dice, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren, mis amados, Dios nunca puede ser burlado. Pueden engañar al hombre, pero a Dios nunca lo engañamos. Él sabe y conoce la intención que hay en el corazón. Uno puede decir, pero ¿con qué corazón vamos? Él conoce el corazón, mis amados. Tengamos cuidado de eso, porque Él le dice su palabra, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ir al primer punto, la santificación. El Señor nos está llamando hoy a que seamos santificados, lavados, purificados con su sangre preciosa y su palabra. La palabra santificación implica ser hechos santos, lo cual significa ser separados, apartados para Dios y su propósito. Esto implica una transformación tanto interna como externa, con el objetivo de vivir en obediencia a la voluntad divina en Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ven? Lo que nos va santificando, lo que nos va quitando aquello que nos estorba para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros, es la palabra. La palabra es la que nos habla y nos dirige, nos enseña, nos exhorta, nos anima y nos reprende también. Juan 8:31-32 dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mire, el Señor vino a libertarnos. El Señor vino a sacarnos del lodo cenagoso y a sentarnos con reyes y con sacerdotes. Pero muchas de las veces nosotros mismos, no es que Dios, nosotros mismos no tomamos las decisiones correctas y queremos seguir, como dice la palabra, es dura esa palabra y es fuerte. Dice que el perro se vomita y se come su misma. Hablando del pecado. Está hablando del pecado. Él viene a libertarnos, Él viene a santificarnos, Él viene a que seamos libres. Pero nosotros muchas de las veces retrocedemos y queremos seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Y no hay una transformación en nosotros. No hay un cambio en nosotros. Queremos vivir conforme yo creo, conforme yo pienso, y no es así. Es como Dios nos ha llamado a que vivamos. Es como Dios quiere que vivamos. Él quiere que nos amemos los unos a los otros. Él quiere que perdonemos los unos a los otros, no importando lo que nos hagan. Dios nos ha llamado a perdonar y amar. Que el amor de Cristo se manifieste en nosotros. También cuando el Señor da palabra de exhortación, también es menester darla. Porque dice la palabra de Dios que si uno no habla y dice la amonestación, esa sangre corre sobre nosotros. Pero hay que tener cuidado. Dios habla y da palabra de exhortación, pero no por eso vamos a andarle diciendo a toda la gente. No, hay dirección. Dios nos da palabra de exhortación, vamos a nuestras autoridades y nuestros pastores. Pastores, Dios me dio una palabra para la iglesia. Uno va y se la entrega a los pastores, o dice uno, me dio palabra para la hermana. Ok, vamos con nuestros pastores. Y cuando ellos ya nos dicen, ok,
Dala. Vamos con la cobertura de Dios y nuestras autoridades que Dios ha puesto arriba de nosotros, en el orden divino del Señor, porque en la cobertura en la obediencia hay cobertura. Entonces nosotros tenemos que entender eso, porque Él dice, permanecéis en mi palabra. Tenemos que caminar, andar, vivir. Créamelo, que si yo estoy aquí es por la misericordia de Dios, porque yo le digo, Señor, yo no soy digna, o yo no soy la que era ayer, porque yo le digo, yo no soy, Señor, eres tú el que hace la obra, eres tú el que vas a hablar, eres tú, Señor, el que vas a hablar a tu pueblo, porque solo tú sabes la necesidad. Y dice, permanecéis en mi palabra y serán verdaderamente libres. Aquí cuando dice serán verdaderamente libres, uno muchas de las veces, pero yo no la perdono. La perdoné en la mañana y hace como una hora otra vez. No la perdono. Él dice que seremos libres. Ok, me lo hizo, la perdono porque Dios dice que 70 veces 7 nosotros tenemos que perdonar. Hablo del perdón como prioridad porque a mí me costó, yo no sé a ustedes, pero lo que más nos cuesta es perdonar. Por eso me enfoco en el perdón, porque Dios nos ha llamado a que perdonemos. Dice, porque conoceréis la verdad y ser libre. Yo quiero ser libre. Muchas veces me pasó a mí, hace 30 años me hicieron y yo seguía pensando. Y muchas de las veces uno dice, ¿te acuerdas? 40 años atrás. Y la persona ya hasta se le olvidó. Y uno sigue allí preso y no perdona. Uno tiene que perdonar por la obediencia y porque nosotros somos sus hijos. Y estamos aquí para que Dios transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón, transforme nuestra familia. Un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, que es eterno, porque el dinero es una bendición y es pecado, eso es una bendición, pero eso se acaba. Pero el legado que tú y yo le vamos a dejar a nuestros hijos es eterno, es eterno. En Juan 17:19 dice, y por ello yo me santifico, hablando de Jesús, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí el Señor estaba diciendo, cuando él sabía que la hora le había llegado, Él estaba orando por sus discípulos, por cada uno de nosotros. Y Él estaba diciendo, yo me santifico por ellos. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Mis amados, nosotros somos santificados si leemos la palabra, pero no solamente los domingos, todos los días debemos de tomar esa porción de su palabra. Segundo punto, las promesas. Recuerden que estamos hablando qué nos ha dicho Dios, qué Dios te ha recordado. Y la palabra de Dios dice en Salmo 19:103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Mire qué hermoso. La palabra de Dios es miel a nuestro paladar. Es una miel. Y en Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Primero dice que es una miel a nuestro paladar. Mis amados, nosotros queremos ser transformados por su palabra, pero luego habla de la agua. Dice, si nosotros tomamos esa porción de la palabra en nuestras vidas, nunca vamos a tener sed. Hablando de lo que se está viviendo ahorita, cosas difíciles, pero nosotros
si nos apropiamos de la palabra o nos han dicho que viene hambre, sí, escrito está. Viene hambre, viene escasez, pero Dios da una promesa en Apocalipsis y dice, no tocarás a mis ungidos. Entonces vienen todas esas necesidades, ya se están viviendo, pero nosotros tenemos que estar enfocados en lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros debemos de estar enfocados, sí Señor va a venir, pero tú has dicho en tu palabra y tú dijiste que a mis ungidos no van a ser tocados, que tú vas a suplir para lo que nosotros tengamos necesidad, que tú vas a abrir la puerta de bendición y que nuestra mesa siempre habrá pan para cada uno de nuestras familias. Esas son promesas y eso es lo que Dios nos tiene que decir a nosotros todos los días. En Salmo 18:1-3 dice, te amo Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y mi fuerza de salvación y mi más alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él está diciendo que Él es tu fortaleza y mi fortaleza. Él está diciendo que Él es tu roca, que Él es tu castillo, que Él es tu libertador, que es tu Dios, que nosotros debemos estar confiados en Él. Y dice su palabra que es escudo y fuerza, es salvación y su más alto refugio. Que cuando tú y yo le invocamos, dice su palabra, Él nos va a responder. Él nos responde. Dice, porque Él es digno de suprema alabanza. Yo no sé de qué Dios quiere hoy que Él te salve. Yo no sé con qué necesidad tú viniste hoy, pero yo sí te puedo decir con convicción de espíritu que si tú clamas al Dios que vive y que reina, Él la va a suplir. Que si tú lo buscas de todo corazón, Él se va a dejar encontrar, lo dice en Jeremías. Eso yo te lo digo con convicción de espíritu, porque Él no es hombre que mienta ni se arrepienta. Él es Dios y Él hace milagros y proezas. Dice Juan 7:37-38, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él está diciendo, Dios, hoy es el tiempo, hoy es la hora, que si tú crees en Dios y lo que dice su palabra, de tu interior correrán ríos de agua de vida. En Proverbios dice que guardemos el corazón, porque de él mana la vida. Y lo que hay en tu corazón, tú lo hablas inmediatamente. Se manifiesta, porque de lo que uno se está alimentando. ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué estás comiendo? ¿Novelas? ¿Películas? ¿Noticias? No hay nada bueno. Es bueno verlas para orar solamente, pero no estar diciendo porque te roban la paz. Busca a Dios hoy que puede ser hallado. Mantente en las Escrituras, porque Él lo dice, si tú lo crees, si tú confías, si tú realmente quieres ser mi discípulo, entonces de tu interior correrán ríos de agua de vida. Juan 27-30 dice, mis ovejas oyen mi voz, gloria a ti, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás,
ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí Dios nos está diciendo que las ovejas escuchan la voz de Dios. Nosotros queremos ser esas ovejas que escuchen la voz de Cristo, no lo que dice la circunstancia, no lo que dice el adversario, que el Señor le reprenda. Dios quiere que nuestros oídos estén atentos a la voz de Dios, porque dice, mis ovejas. Él conoce sus ovejas, Él sabe quiénes son sus ovejas. Dice, y me siguen. ¿Saben? Esta palabra a mí trajo mucha revelación a mi espíritu, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me sirven. Cuando tú y yo, que todos aquí servimos y tenemos un llamado y nos dicen, estemos a las 7. Mira, si tu pastor o tu líder te dijo que estés a las 7, no es que sea tu líder. Es que mi líder, yo soy la consentida de mi líder. No, mi amado, el que está usando al líder para que tú llegues a las 7 es Dios. Y al que tú vienes a servir es al Señor. Entonces, cuando dice aquí, y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Entonces, cuando a nosotros nos convocan a una reunión, nosotros debemos ya tener claro que el que nos está convocando es el Señor. Nosotros tenemos que tener claro que si a mí me pusieron a limpiar el baño, Dios me está preparando mi corazón y mi carácter. Porque a lo mejor yo digo, no, yo te voy a lavar limpiando el baño. Ni en mi casa lo limpio, ¿cómo voy a venir a limpiar aquí a la iglesia? A mis amados, Dios quiere un corazón humilde y sometido a Dios. Es Dios el que nos está llamando y nos está convocando, porque Él conoce de qué nosotros tenemos que ser formados. Él conoce de qué nosotros, si hay orgullo, entonces empieza la espada a quitar. Si hay desobediencia, empieza la espada a limpiar. Dice, yo les doy vida eterna. Dijo el Señor Jesús que su reino no era de aquí, que su reino era eterno. Así mismo te digo yo, no esperes que lo que hagas te aplaudan. No esperes que te digan, wow, lo hiciste bien, gloria a Dios, que no te digan. Mejor que te diga el Señor, buena sierva, me has sido fiel. En lo poco te puse, pues en lo mucho hoy te pongo. Eso sí, preocúpate, que seamos agradables delante del Señor. Eso sí, porque dice la palabra que Él, lo que nos está dando es eterno, y no pensarán, dice, y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Él está diciendo, no temas, no tengas temor, porque tú estás agarrada de mí. Pero ahí nos depende de nosotros que no nos soltamos por deleitarnos en el pecado. Si nosotros nos deleitamos en el pecado, entonces sí. No es que Dios nos soltó, es que nosotros mismos nos hemos soltado. Porque Él aquí lo está diciendo en su palabra, nadie las puede arrebatar, solamente si nosotros tomamos la decisión de buscar lo que nos es agradable al Señor. Y dice, mi Padre me las dio. Mire qué hermoso, por eso les digo, somos elegidos, porque el Padre dice, me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Estamos agarrados de la mano del Señor. Yo les animo que siempre nos examinemos, porque no quiere decir
que porque ya estamos aquí, no podemos retroceder. Nosotros tenemos que discernir. Cuando yo dije, voy a leer la palabra en la mañana, no, al ratito. Ok, mañana. No, pasado mañana sí, pero que sí la leo. Antenitas. Líder, por favor, ore por mí, porque últimamente no me estoy alimentando de la palabra. Últimamente yo digo que al rato y no la leo. Esa es tu porción. Si tú dejas de comer alimento, te vas a debilitar físicamente, tienes que comer. Es lo mismo en el espíritu. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, la carne se enseñorea. Y el espíritu, mejor que el espíritu sea el que suba, y la carne se sujeta. Yo le digo, esta carne inmunda te sujetas. Quiero hablar, pero sujétate. Te sujetas, te callas, porque el que pelea es mi Señor. Entonces nosotros tenemos que entender, cuando la carne quiere enseñorearse del espíritu, que esa carne se sujete bajo la obediencia y la autoridad de Cristo. El tercero y último punto dice: el camino a la vida eterna. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Él está diciendo, ¿cómo yo quiero ser? ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo yo puedo? Hoy me dijeron que la vida eterna, ¿cómo yo quiero caminar para tener esa vida eterna? Es Cristo la vida eterna. Es Cristo, y caminar en obediencia de su palabra. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es la llave. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos de muerte a vida eterna. Y nosotros, dice la palabra, ya no vivimos nosotros, sino Cristo Jesús vive en nosotros. En Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de los cielos ha llegado. Cuando uno es salvo en una casa y camina en esa obediencia del Señor y no retrocede por la misericordia de Dios, dice su palabra y su promesa, que si uno es salvo, toda la familia lo es, toda la descendencia lo es. Por eso nosotros tenemos que caminar, como dice su palabra: olvido lo que queda atrás y sigo hacia adelante, hacia la meta que Cristo me llamó. Dice eso, porque Dios nos da una misión de hacer discípulos a las naciones de la tierra. Dios nos ha llamado a que hablemos del Evangelio, que demos esperanza al necesitado, que le digamos: ten fe, ten confianza en Dios, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestra vida y en nuestra familia. Se están moviendo cosas terribles allá afuera, pero si tú y yo nos mantenemos en la palabra, yo te puedo decir que vamos a caminar en la paz de Cristo. Llenémonos de la palabra para orar por aquellos que viven sin esperanza y sin consuelo, para que Dios tenga misericordia. En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este es el tiempo de conocerle. Esta es la hora de prepararnos. Estamos aquí porque Dios quiere que nos preparemos para lo que viene. Pero si nosotros salimos de aquí y en lugar de hacer lo que Dios habló hoy, empezamos a murmurar, empezamos a hacer lo que afuera hacen, no te preparaste ni entendiste lo que Dios te está hablando hoy. Pero Dios, por su misericordia, he orado y oro porque Dios haga lo que tiene que hacer en su palabra. Dice
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos recibamos a Jesús y lo reconozcamos como nuestro único y suficiente Salvador. El legado que yo te digo, con temor y temblor te digo, como decía Moisés, que estoy delante del Señor, que el único legado que no se apolilla y que no se acaba es Cristo y la vida eterna que tú le vas a dejar a tu descendencia, tu primera, segunda y 1000 generaciones, que cuando ni nosotros ya existamos, pero Dios es Dios y Él cumple su palabra, que Él alcance nuestras generaciones. Y dice en primera de Juan 5:11, y este testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en el Hijo, en Jesucristo. En primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Mira, muchas veces dicen, oh, yo llegué a Cristo y mi vida se arregló. Gloria a Dios, porque es cuando empieza la transformación y el alineamiento, como dicen en Génesis, que nuestros hogares están hecho un desorden. Viene el Espíritu y empieza a ordenar. Viene el Espíritu y viene a ordenar. Por eso tú y yo tenemos que estar muy preparados en la palabra. Que preocúpense cuando en nuestras casas no esté pasando nada. Allí sí preocupémonos, mis amados. Porque si no está pasando nada, si todo está bien, si todo está muy bien, es porque Dios no está haciendo algo. Cuando en nuestros hogares algo está pasando, es porque Dios está removiendo lo que tiene que remover. Está formando lo que tiene que formar. Está quitando aquello que está estorbando para que su gloria y su poder se manifieste en nuestras vidas y en nuestros hogares. Yo no sé si hoy tú has venido por primera vez, o yo no sé si tú te has apartado del Señor y piensas que para ti ya no hay esperanza. Yo te digo que sí. Nuestra esperanza es Cristo. Allí donde tú estás, o en las redes sociales, o el que el día de mañana vaya a escuchar esta prédica, este es el tiempo que el Señor está levantando hombres y mujeres que lo busquemos, porque su palabra es digna de ser recibida, porque el que nos llamó es santo y es digno. Hoy el Señor quiere que tú y yo nos preparemos para dar palabra de vida a aquellos que caminan sin esperanza, aquellos que caminan sin Cristo, aquellos que dicen ya no hay para mí salvación, sabiendo que sí la hay, que Cristo es nuestra salvación. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy te invito a que tú lo hagas. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es viva y que es eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos llamaste y nos elegiste para estos tiempos difíciles, Señor. Te rogamos, Señor, que nos perdones, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona toda falta, Señor. Todas aquellas cosas que debimos haber hecho y no las hicimos, Señor, perdónanos. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor, y purifícanos con tu santo y poderoso Espíritu.
Hoy en esta mañana recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Escribe nuestro nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Padre, hoy te rogamos que seas tú ayudándonos, Señor, a caminar en tu palabra, a ser hacedores de tu palabra, Señor. Allí donde tú estás, derrama tu corazón delante de Él y dile: Señor, perdóname, porque no he caminado como debería caminar. No he hecho lo que tú me has dicho que hagas, Señor, porque tú me has hablado a mí personalmente y no lo he hecho. Ayúdame, Señor, a hacerlo y a caminar, Señor, en tu palabra, Señor. Te pido que me perdones. Tú has dicho en tu palabra que dejaste tu Espíritu Santo, quien nos enseñaría toda verdad. Y tú dijiste que vendrías y harías morada en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú has dicho que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres el escudo alrededor de cada uno de nosotros aquí presentes, Señor. Que cada uno de aquí se salga con esa convicción en su corazón, Señor. Que hagan tu voluntad, Señor. Los planes que tú tienes para cada uno aquí presente son de bien y nunca son de mal, Padre. Que seas tú, Señor, levantando al afligido, levantando a aquel que no tiene fuerza ninguna. Que seas tú su fuerza, Señor. Que le dé la fuerza como el búfalo y ese rejuvenecer como el águila, Señor. Que tú has hablado al corazón de tu pueblo, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete y paséate en este lugar, Señor. Que sea un ejército que se levante, como dice Ezequiel. Que el Espíritu de los cuatro vientos sople vida y aliento de vida en este lugar. Que tu gloria y tu poder se manifiesten, oh Señor. Padre, que seas tú, Señor, limpiando el corazón, Señor, y poniendo un corazón limpio y un espíritu recto dentro de tu pueblo, Señor. Oh Espíritu Santo, muévete como tú sabes. Glorifícate, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos, porque no somos nada sin ti, Señor. Oh Espíritu Santo, te damos gracias. Te glorificamos, Padre, y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por tu presencia.